Fragmentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2, inciso Superestructuras y registros culturales. Artículo E14. Contenido y dimensiones del registro cultural. Sabemos de la primera parte que un sistema simple de la estructura cultural se compone de dos nudos unidos por un enlace, vale decir, de dos principios y una relación común. Figura 13. Los sistemas reales del modelo de superestructura, por su parte, también se componen de dos nudos y un enlace, vale decir, de dos objetos culturales y un registro cultural común. Figura 76. Entre ambos sistemas se establece una relación de simetría potencial inversa, y por lo tanto sus elementos no son funcionalmente análogos. Ya vimos que a un enlace del sistema simple corresponde un nudo del sistema real. Sin embargo, desde un punto de vista estructural, los elementos de ambos sistemas son geométricamente análogos. En los dos sistemas hay dos nudos y un enlace geométricamente análogos. Con esta aclaración queremos destacar que tanto la relación como el registro cultural son geométricamente análogos por ser enlaces cilíndricos. Siendo así, es evidente que la analogía ha de alcanzar a las dimensiones de los dos elementos. En la página 60 ya se definieron las dimensiones de las relaciones de los sistemas simples. La analogía entre relación y enlace cilíndrico nos va a permitir definir ciertas dimensiones características. En una relación, el tiempo y la sustancia se reducen en el concepto de potencia. En cuanto al espacio, la analogía se establece con respecto a la longitud y al volumen de un enlace cilíndrico. Resumiendo, toda relación se define en base a tres dimensiones: su extensión, análoga a la longitud, su comprensión, equivalente al volumen, y su potencia. La analogía geométrica entre los sistemas reales y los sistemas simples nos indica, pues, que los registros culturales deben presentar dimensiones equivalentes a las de las relaciones: extensión, comprensión y potencia. A continuación, vamos a definir estas dimensiones analógicas en función de la percepción que los aspectos del demiurgo efectúan sobre los registros culturales. Sobre la potencia de un registro cultural ya hemos hablado en E10. Esta no es otra que la potencia astral que aporta el arquetipo astral para vitalizar la conexión de sentido o conexión trófica. En la figura 80, por lo demás, se muestra analógicamente cómo la manifestación de la potencia astral, es decir, la energía astral, sustenta el valor particular del objeto cultural orgánico. Vale la pena repetirlo solamente si se tiene presente y no se olvida jamás este carácter esencialmente vital del registro cultural, es posible comprender su contenido, es decir, aquello que puede ser vivenciado por el demiurgo y también contemplado por los iniciados hiperbóreos. Y al fin, ¿en qué consiste el contenido del registro cultural? Respuesta: en una serie cronocultural, es decir, en una serie de superobjetos axiológicos que van desde el objeto cultural referente R hasta el objeto cultural emergente E. Naturalmente, tal contenido, por pertenecer a un continente externo a los objetos culturales, se halla distribuido entre los objetos culturales emergente y referente. En F6 se explicará con detalle en qué consiste un superobjeto axiológico. Por ahora hay que tener presente que cada miembro de la serie cronocultural es un superobjeto axiológico y que cada superobjeto
se compone de una estructura de objetos axiológicos. El superobjeto axiológico representa puntualmente al OCE y a su contexto axiológico en un instante absoluto de tiempo trascendente. La serie de superobjetos axiológicos integra la estructura de la conexión de sentido y es el factor determinante de la constitución relativa del valor cultural. Su subsistencia como contenido del registro cultural se debe a la plasmación que sobre la vitalidad del arquetipo astral ejerce la afirmación del pasú. Cada relación del contexto axiológico que el pasú afirma al poner sentido en el ente causa un registro cultural con una serie de superobjetos axiológicos relativos. Esta serie cronocultural se halla estructurada en el registro cultural como un contenido mnémico, permanente. Sin embargo, a cada instante de tiempo trascendente se integra en los extremos de la serie un nuevo objeto axiológico. Tales nuevos objetos son los valores relativos e instantáneos de los objetos culturales E y R, que, en lugar de perderse en el pasado, se plasman sucesivamente en el registro cultural y subsisten integrados en la serie cronocultural. Por este carácter cronológico es que al contenido del registro cultural también se lo denomina historia cultural relativa del objeto cultural. El contenido del registro cultural es objeto de la percepción del demiurgo, mas él no reproduce la historia natural relativa, de manera semejante a la historia natural contenida en los registros ónticos, sino que la vivencia por medio de su aspecto amor-sabiduría. Para aclarar esta diferencia, hemos de referirnos ahora a las dimensiones extensión y comprensión del registro cultural. Ya sabemos que en un enlace cilíndrico la longitud es análoga a la extensión y el volumen a la comprensión. Pero el registro cultural es invisible y sus dimensiones no pueden ser verificadas directamente. No obstante, en el caso de la extensión, ésta guarda una relación topológica con la distancia real que media entre dos objetos culturales. La distancia refleja en alguna medida la extensión invisible del registro cultural. Y la distancia es lo que el ARSEPE y todo pasú o viria perdido percibe como separación entre objetos culturales, tal como se puede observar en la figura 79. Desde ese punto de vista, frente al objeto cultural emergente E, el aspecto raza sagrada se encuentra en presente extensivo. Esto significa que la visión normal de los objetos culturales, tanto por parte del pasú como del viria perdido, es esencialmente extensiva. Pues bien, una visión extensiva de la realidad jamás conseguirá visualizar ni tan siquiera inferir los registros culturales. Para tal visión, los objetos culturales aparecen desconectados entre sí, como independientes del contexto, etc. Mas, si el registro cultural es invisible, el pasú tampoco conseguirá comprenderlo, es decir, aprehender su estructura de objetos axiológicos. Esa posibilidad, naturalmente, solo está al alcance del aspecto amor del demiurgo y, según veremos, del iniciado hiperbóreo. El registro cultural presenta una capacidad determinada por la estructura de la serie de superobjetos axiológicos. La percepción completa de tal capacidad es la comprensión propiamente dicha. Pero el registro cultural es una conexión trófica, enlace vitalizado por el arquetipo astral. Su contenido, la serie cronocultural, es una estructura viva. Para comprender la capacidad del registro cultural, el aspecto amor solo tiene que identificarse con el arquetipo astral y difundirse en la estructura viva, es decir, solo tiene que vivenciar la estructura viva del registro cultural. El contenido del registro cultural se revela así al aspecto amor,
en el curso de una vivencia integral, como aprehensión comprensiva de la serie cronocultural, es decir, de manera muy diferente a la reproducción del contenido de los registros ónticos. Cuando el aspecto amor efectúa la vivencia de un registro cultural de la superestructura, actúa de manera análoga al caso en el que el sujeto cultural vivencia una relación de la estructura cultural. En el primer caso, el demiurgo, se representa un superconcepto de un sistema real. En el segundo caso, el sujeto anímico se representa un concepto de un sistema simple. Hay que tener bien en claro esta analogía funcional, pues de lo contrario podría cometerse el error de suponer que basta la mera vivencia del registro cultural para captar su comprensión. La vivencia, en efecto, permite comprender la capacidad del registro cultural, pero siempre y cuando la misma sea completa, es decir, siempre que abarque en su totalidad a la estructura viva. Y esta condición no se cumple si la vivencia se realiza en un único espacio de significación, es decir, en el contexto de un superlenguaje particular. En ese caso solo se conseguirá notar un superconcepto del sistema real. En el caso del caballo cultural, figuras 78 y 79, el sistema real 2,6 pertenece al espacio de significación LDESTT, uno de los múltiples espacios de significación que integran el terrible secreto de Maya. Este espacio contiene el contexto de solo un superlenguaje, de allí que la vivencia del registro 2,6 no implique automáticamente su comprensión, sino la aprehensión de una parte de la estructura viva, vale decir, la representación de un superconcepto. Si bien la vivencia de un registro cultural, por el aspecto amor, es análoga a la vivencia de una relación por el sujeto cultural, debemos advertir en esa relación una importante diferencia. En efecto, el sujeto cultural, cuando vivencia la relación pensada, la nota en el plano de un lenguaje habitual, STT, al que hemos llamado plano de significación y contexto, figuras 20 y 21. Tal notación equivale a percibir solo una tajada horizontal del enlace cilíndrico en que consiste la relación. A esa porción de la comprensión se la conoce como concepto tajada del esquema o verdad del ente, figura 16. Una relación puede ser notada en cualquiera de los múltiples planos de significación que se intersectan en su núcleo axial de connotación y por consiguiente puede dar lugar a múltiples conceptos tajada. Cada concepto tajada define un aspecto de la verdad del ente. Ahora bien, el modelo de los conceptos tajada tiene efectiva validez en el espacio psíquico de la estructura cultural, que es un espacio analógico definido axiomáticamente en base a tres dimensiones, S, T, TI. El espacio cultural, en cambio, donde existe el registro cultural, es un espacio analógico proyectado sobre el espacio real macrocósmico, es decir, sobre el espacio del terrible secreto de Maya, que se compone de una pluralidad de espacios imbricados. A cada uno de estos espacios se les denomina espacios de significación macrocósmicos, debido a que los objetos culturales que los ocupan tienen clara significación para el demiurgo, aunque desde el punto de vista del Pasú deberían llamarse espacios de sentido. En síntesis, la correspondencia analógica entre el modelo de estructura cultural y el modelo de superestructura exige que a cada plano de significación equivalga un espacio de significación. De ese modo, el concepto tajada que ocupa el plano de significación STT será análogo al superconcepto que ocupa el espacio de significación LDESTT.
Pero en un espacio analógico como el LDESTT de la figura 78 y 79 y de las figuras 46, 48, 51, 56, 57, 60, 63, 74, 75 y 77, es dable describir al enlace cilíndrico completo en representación de un superconcepto. Vale decir que mientras el concepto de la estructura cultural es análogo a una tajada del enlace cilíndrico, el superconcepto de la superestructura es análogo a un enlace cilíndrico completo. Resumiendo, si el aspecto amor vivencia un registro cultural tal como el 2,6 de la figura 78 y 79, es decir, si comprende al enlace cilíndrico, el contenido del pensamiento es un superconcepto. Ello se debe a que el espacio LDESTT en el cual ha sido notado el enlace es sólo uno de los múltiples espacios de significación que componen el espacio cultural. El sistema real 2,6, por otra parte, existe simultáneamente en los otros espacios de significación. Por eso, la comprensión del registro cultural será posible solamente cuando la aprehensión de la estructura viva se realice en todos los espacios a la vez. Así, el registro cultural 2,6 de las figuras 78 y 79 y similares es un superconcepto del sistema real 2,6. Hay que repetir aquí que el modelo de superestructura que utiliza la sabiduría hiperbórea presenta rigurosa correspondencia analógica con la superestructura real. De allí la insistencia en describir con detalle al registro cultural analógico. Su comprensión permitirá también comprender al registro cultural real. Esta advertencia cobra particular relieve en el caso de la propiedad de los superconceptos analógicos que estudiaremos a continuación, cuya comprensión permite aproximarse a una de las claves más profundas del terrible secreto de Maya. El registro cultural 2,6 puede ser vivenciado por el aspecto amor como superconcepto del sistema real 2,6, análogo a un concepto tajada de un sistema simple de la estructura cultural. Pero, según vimos en la primera parte, figura 16, los conceptos tajada poseen un núcleo axial connotativo, es decir, una región común con otros conceptos. Cabe pues preguntarse, ¿poseen los superconceptos alguna propiedad semejante al núcleo axial de connotación de los conceptos tajada? Respuesta. El núcleo axial de connotación de los conceptos tajada es análogo al núcleo cónico polidimensional de los superconceptos o núcleo transituativo. Vamos a explicar esta respuesta a medida que recordemos las cualidades del núcleo axial de connotación. Citaremos algunos párrafos de la primera parte, página 83, referidos a los conceptos tajada y mostraremos hasta dónde corresponden a las propiedades de los superconceptos. Hemos visto que una relación tal como la del sistema XX de la figura 14 puede ser vista o notada en varios contextos significativos o lenguajes. Los conceptos resultantes son análogos a la tajada de la figura 16. Análogamente, un registro cultural, tal como el 2,6 de la figura 78 y 79, puede ser visto o notado o vivenciado en varios contextos significativos o superlenguajes. Los superconceptos resultantes son análogos al enlace cilíndrico de la figura 78 y 79. Observemos ahora la figura 15, donde con líneas de puntos se destacan los perfiles de las 4 tajadas o conceptos, cada una de las cuales se encuentra en su plano de significación. Análogamente, un registro cultural existe simultáneamente en una pluralidad de espacios de significación, es decir, posee una pluralidad de superconceptos. Es evidente que cada plano intersecta a los otros en una recta común, XX, que hace las veces de eje axial del enlace cilíndrico.
Análogamente, cada espacio de significación del registro cultural se intersecta con los otros en una región común, XX, situada en el interior del enlace cilíndrico. Pero dichos planes corresponden a sendos contextos significativos de lenguajes diferentes. Entonces, lo que ciertamente se intersecta en el seno del sistema son los lenguajes mismos, como puede advertirse en la figura 14. Análogamente, cada espacio de significación contiene el contexto de un superlenguaje diferente, lo que se intersecta en la región común, XX, del superconcepto. Son, pues, los superlenguajes mismos. El contexto de un superlenguaje es, desde luego, el contexto axiológico con que la superestructura de una cultura externa determina el valor de un objeto cultural. Hacemos un alto aquí para aclarar que la oblicuidad de los planos de significación es análoga a la aproximidad de los espacios de significación. La aproximidad de los espacios es una función geométrica de la relación entre sus dimensiones, conocida en la sabiduría hiperbórea como función de aproximación dimensional, así como la oblicuidad puede ser descrita mediante una función angular, por ejemplo, que cuantifique la inclinación o pendiente de los planos de significación con respecto a un plano horizontal de referencia. Así también la aproximidad puede ser descrita mediante la función de aproximación dimensional, que cuantifica la relación geométrica entre las dimensiones de los espacios de significación con respecto a un espacio LDESTT, horizontal de referencia. Lo de espacio horizontal significa horizontal para el pasú, vale decir, el espacio cultural donde radica su contexto axiológico, región D del macrocosmos, el mundo exterior, de su experiencia sensible, etc. Sigue así la cita. Justamente es la distancia oblicuidad de los lenguajes lo que posibilita la existencia de múltiples conceptos sobre una misma verdad. Análogamente, es la distancia a proximidad de los superlenguajes lo que posibilita la existencia de múltiples superconceptos sobre un mismo registro cultural. Tal intersección de lenguajes produce en las cuatro tajadas concepto una región común alrededor del eje axial XX, según se muestra en la figura 16. Esta región se denomina núcleo connotativo del concepto o simplemente connotación. Análogamente, la intersección de los superlenguajes produce una región común XX en los superconceptos denominada núcleo cónico polidimensional del registro cultural o núcleo transituativo, según se muestra en la figura 81. Cada concepto comprende todas las notas sobre la verdad del ente notadas en el contexto significativo de un lenguaje. Pero el hecho de que todos los conceptos de una misma verdad se superpongan en una región común implica la comunidad de alguna clase de notas. En otros términos, los conceptos de una misma verdad participan de ciertas notas comunes. Mas, ¿dónde está la región de las notas comunes? Según se ve en la figura 16, en lo profundo del concepto, es decir, en el centro de la comprensión. Análogamente, cada superconcepto comprende todos los superobjetos axiológicos de la serie cronocultural relativos al objeto cultural emergente, E, y al objeto cultural referente, R, del contexto axiológico de un superlenguaje. Pero el hecho de que todos los superconceptos de un mismo registro cultural se superpongan en una región común implica la comunidad de alguna clase de objetos axiológicos comunes. En otros términos, los superconceptos de un mismo registro cultural participan de ciertos objetos axiológicos comunes. Mas, ¿dónde está la región de los objetos axiológicos comunes? Respuesta, según se ve analógicamente en la figura 81,
en lo profundo del superconcepto, es decir, en el centro de la comprensión. La figura 81 La figura 81 muestra con líneas de puntos que el volumen del enlace cilíndrico presenta dos estrangulamientos en los puntos vértice señalados con la letra griega G, X. Por esa causa pueden distinguirse tres regiones de forma cónica. La primera es un espacio cónico cuya base consiste en la tapasigno R y su vértice el punto X. La tercera, análoga a la primera, es un espacio cónico con base en la tapasigno E y vértice en el punto X. Y la segunda región, cuyo espacio tiene forma de dos conos unidos por la base, se extiende entre sus dos vértices X. Esa segunda región, situada en el centro del enlace cilíndrico, es el equivalente analógico del núcleo cónico polidimensional de los superconceptos o núcleo transituativo. En la página 83, la explicación del núcleo connotativo de los conceptos proseguía así. Es por esa condición, por ese carácter central y profundo del núcleo axial connotativo, que el pensar profundamente el concepto de una verdad suele causar la percepción de segundos significados, o sea, la connotación de otros conceptos sobre la misma verdad. Lo que ocurre es que la profundidad del pensamiento conduce al núcleo connotativo, al eje axial de la relación, es decir, al eje donde se intersectan los lenguajes, y por eso es posible desde allí vislumbrar otros contextos de significación, notar otros conceptos connotantes. De allí que el acceso racional a una más completa comprensión de la verdad de un ente consiste en profundizar el concepto hasta dar con el núcleo connotativo, procurando luego que la facultad traductiva ejerza la intuición intelectual de los conceptos connotados. La interpretación analógica de este párrafo ha de permitir intuir desde ya el poder de la facultad de anamnesia de los iniciados hiperbóreos. Analógicamente, pues, si el iniciado hiperbóreo explora profundamente el superconcepto de un registro cultural, puede percibir segundos sentidos en su contenido, o sea, puede transituar otros superconceptos del mismo registro cultural. Lo que ocurre es que la profundidad de la exploración conduce al núcleo transituativo, al núcleo cónico polidimensional del registro cultural, es decir, a la región donde se intersectan los espacios de significación y los superlenguajes. Y por eso es posible desde allí vislumbrar otros contextos axiológicos, notar otros superconceptos transituantes. De allí que el acceso iniciático a una más completa comprensión de una serie cronocultural consiste en profundizar el superconcepto hasta dar con el núcleo transituativo, procurando luego que la facultad de anamnesia ejerza la intuición intelectual de los superconceptos transituados. Pero si este párrafo ha permitido intuir el poder de la facultad de anamnesia, la interpretación analógica del que sigue lo revelará con plenitud. La posibilidad de alcanzar el núcleo connotativo que subyace en todo concepto puede tener también otra importante utilidad. Al percibir el concepto connotante, es factible avanzar sobre el contexto significativo de su lenguaje y llegar hasta la estructura habitual u origen virtual de tal lenguaje. De esa manera se consiguen reconstruir sistemáticamente lenguajes que hasta entonces solo eran virtuales, vale decir, eran posibilidades de la estructura cultural. Análogamente, la posibilidad que dispone el iniciado hiperbóreo de alcanzar el núcleo transituativo puede tener también otra importante utilidad. Al percibir
un superconcepto transituado, es decir, situado en otro espacio de significación, la facultad de anamnesia lo capacita para avanzar fácticamente sobre el contexto axiológico de su superlenguaje. Si la facultad traductiva del sujeto cultural permite la connotación desde el núcleo connotativo de los conceptos, la facultad de anamnesia del iniciado hiperbóreo posibilita la transituación, el paso físico a otro espacio de significación desde el núcleo transituativo de los superconceptos. Se aclara entonces el poder que la facultad de anamnesia pone a disposición del iniciado hiperbóreo. Además de contemplar el contenido de los registros culturales, puede pasar realmente, con su cuerpo físico, desde su espacio de significación horizontal a cualquier otro espacio que aproxime su facultad de anamnesia. Con otros términos, tornarse tan invisible como un registro cultural o marchar hacia otros espacios de significación macrocósmicos son posibilidades concretas que tiene a su alcance el iniciado hiperbóreo. Debe ser claro también que el ejercicio de este poder no orienta por sí mismo al espíritu encadenado. Por el contrario, un empleo erróneo del mismo podría sumir al espíritu en una peor confusión, o causar el extravío del iniciado en regiones ignotas del terrible secreto de Maya. Pero los iniciados hiperbóreos, desde luego, jamás emplean la facultad de anamnesia para otros fines que no sean los de su estrategia de liberación espiritual, o cuando el Kairos así lo requiere. Próximo artículo, F. Facultad de anamnesia del iniciado hiperbóreo.